Pues en este momento vamos a conversar con un amigo y colaborador de este espacio que regresa con nosotros y a quien recibimos con muchísima alegría y cariño. Se trata de Jaxel Román. Con Jaxel vamos a analizar, a escudriñar la recién salida encuesta Gallup que circuló en el día de ayer, a partir de la tarde de ayer, en donde hay datos muy interesantes. Jaxel, es un placer recibirte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Gracias, Meralba, gracias, Roberto. La verdad que hay una canción que yo siempre cito cuando se trata de volver a Esto No Tiene Nombre, y es que en aquel tema de Arcángel y Bad Bunny, ironiza Arcángel de ¿cómo que volví? Yo no entiendo, si yo nunca me fui. Yo jamás me he ido. Qué muchacho. Yo, para que todas las cosas de la edad, yo pensé que él iba a recordar aquel tango, volver con la frente. No, pero por las edades cada uno hace referencia a su contexto musical. No es el mío, el de Gardel, pero de todas formas habla mucho, sobre todo de ese joven que ustedes ven en pantalla, que sigue esa música, sabe distinguir dónde está la calidad, dónde está otras cosas, como sabe escudriñar en muchísimos temas importantes, incluyendo este tema de la encuesta. Por cierto, Jaxel, que sigue las encuestas como parte de su ejercicio profesional, como político, como un alto funcionario también de la Cancillería, etcétera, de la política exterior, las relaciones exteriores. Bueno, busca ser candidato a diputado por acá, por el Distrito Nacional. Pero hablaremos de eso en algún momento para ver sus expectativas, ver sus propuestas. Hablemos un poquito de la encuesta. Lo importante para comentarle a la gente a manera de resumen. Claro, lo primero que tenemos que hacer es mencionar que las encuestas no deben ser vistas solamente como una carrera de caballos, quién está adelante, quién está atrás, quién marca qué, sino por el contrario lo que es la medición completa, porque hay diversas preguntas que te ayudan a entender más o menos lo que es el resultado. Yo he repetido muchísimo una frase de que las encuestas son como los análisis médicos, no es todo el mundo que sabe leerlo. Ustedes le hacen su análisis y le entregan el resultado y probablemente tiene que buscar un profesional para que le explique qué es lo que dice ahí, por el amor de Dios. Entonces, Gallup, que es una de las más prestigiosas firmas en todo el mundo, presentó ahora su segunda entrega en lo que va de año y arroja algunos resultados interesantes para más o menos intentar ver cuál es el contexto del momento. La primera pregunta que se suelen hacer muchos al leer esta encuesta o al escuchar los datos de esta encuesta es ¿por qué hace tantas veces lo que parece es la misma pregunta? ¿Por qué pregunta, usted votaría por Luis Abinader, usted votaría por Leonel Fernández, usted votaría por Abel Martínez? Después pregunta, ¿por quién va a votar cuando les presenta a los tres? Les pregunta, ¿quién usted cree que va a ganar? ¿Quién usted cree que merece ganar? Tantas preguntas. ¿Por qué se da eso? Y es porque existe siempre un sesgo a la hora de responder, dependiendo de cómo se formula la pregunta. Y cuando se hace de varias maneras distintas, es que uno puede más o menos entender el humor de cada uno de estos candidatos y de sus electores. Por ejemplo, cuando se pregunta, ¿votaría por Luis Abinader para presidente en las elecciones del 2024? Sale que hay un 52.9% que dice que sí y un 44.8% que dice que no. Eso quiere decir que Luis Abinader tiene lo que sería en esta medición un voto máximo de 52.9% y que hay por lo menos en esta medición 44.8% que serían más proclives hacia la oposición. Pero cuando vemos diversas preguntas estamos viendo entonces una división interesante dentro de ese 44%. Es que, por ejemplo, cuando se hace la pregunta, ¿votaría usted por Leonel Fernández como presidente para el año 2024? Y ahí sale 35.3% que sí y 62.7% que no. Y solamente un 1.9% que dice que no sabe. Obviamente una persona que aspiró por primera vez en el año 1996, que ha sido 3 veces presidente, 4 veces candidato presidente del Partido de la Liberación Dominicana durante 18 años, es una persona que levanta sentimientos muy arraigados, o muy a favor o muy en contra. Entonces por eso vemos un no sabe tan bajo, pero no logra el 44% que dicen que no votaría por Luis Abinader. Seguimos con otra pregunta, que es, ¿votaría
por Abel Martínez como presidente, y ahí es entonces 29%, incluso por debajo de lo que lograría Leonel Fernández en esa misma pregunta, y 65% que dice que no. Ahora no pensaré, bueno, ese 65% no sería el techo del presidente Luis Abinader en caso de que fuese candidato nuevamente, como todo indica que lo será y que se promueve. No necesariamente, porque vamos a ver entonces otras preguntas. Cuando se presenta esta cuestionante, y es ¿por quién usted votaría dentro de estos? 47.7% Luis Abinader, que algunos están analizando, bueno, pero esto es por debajo del 48% que él sacó en la otra. Ese es el margen de error. Es decir, se quedó exactamente igual que en la última encuesta, porque el margen de error de 1 o 2 puntos, quítale, ponle, se mantiene dentro del margen de error. Leonel Fernández, 28.9%, Abel Martínez, 19.0%. Es decir, ese mismo nivel similar a lo que estábamos hablando del 44% con margen de error de 1 o 2. Pero, ahora, esos resultados, Jackson, ¿se corresponden a qué pregunta? Esa específica es, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién usted votaría? Opciones cerradas. Leonel Fernández, Abel Martínez, Luis Abinader, y ahí Luis Abinader le lleva 20 puntos a Leonel Fernández, Abel Martínez logra 19 puntos. Ahora, una pregunta, Jackson, en ese panorama, en ese contexto, ¿el presidente Abinader no llegaría al 50+1? Pero esa es una pregunta específica, porque después entonces sigue la pregunta de entre lo que son los votantes probables, es decir, cuando uno saca a los que dicen que creen que van a votar, que están seguros que van a votar, y los que todavía no están seguros, ahí es 50.9% Luis Abinader, es decir, el 50%+1, Leonel Fernández 28.2%, se mantiene más o menos igual, pero ya ahí viene bajando entonces Abel Martínez, que cae a 17.9%, lo cual quiere decir que es el votante más inseguro de los tres, porque miren, Luis Abinader va subiendo, Leonel se va manteniendo y Abel va bajando, lo cual es natural cuando uno es el tercer candidato. Por ejemplo, queda muy marcado en la pregunta que ahora vamos a ver, y es ¿quién cree usted que ganará las próximas elecciones? 48% Luis Abinader, 48.2%, Leonel Fernández 24.4%, es decir, sí, claro, baja un poquito, pero no es nada radical en comparación con su intención de voto, pero ya Abel Martínez 11.5% son los que creen que va a ganar. Entonces, para repasar las últimas tres preguntas, ustedes están viendo 19% pregunta abierta, dicen que votarían por Abel Martínez. Cuando es votantes seguros, baja a 17%, y cuando es quien cree que va a ganar, baja a 11%, lo cual apunta a que es el votante más débil, el eslabón más débil, que siempre es algo que permite ciertos análisis en las encuestas. Es algo que, por ejemplo, vemos en el año 2008, que recordaremos, y tú recordarás muy bien, Roberto, Amable Aristia arrancó la campaña con 17% y terminó en 4%. Porque era justamente el eslabón más débil en ese momento, y un Leonel Fernández que estaba buscando comer dentro del voto balaguerista. Otra pregunta que muestra la gran fluctuación de apoyo en lo que sería el partido que dominó durante 16 años la política dominicana. ¿Quién le gustaría? No quién cree que va a ganar, no por quién va a votar, ¿quién le gustaría? Buena parte de la audiencia estará pensando, bueno, esta es una pregunta repetitiva, por lo mismo que mencionaba, pero es lo que permite ver más o menos las intenciones. Y ahí sale Luis Abinader 47%, es decir, se mantiene sólido, es un voto duro. Leonel Fernández 27%, de nuevo, es un voto duro. Y Abel Martínez 14%. Es decir, un mismo candidato saca 19, 17, 14 y 11. Mientras que Luis Abinader y Leonel Fernández se mantienen ahí bastante fuertes. Ahora, estas son las preguntas en torno a intención de voto, y ahora viene el análisis que les presento en comparación con otras elecciones. Año 2000, tú lo recordarás muy bien, Roberto, en esas elecciones se presentaba Hipólito Mejía por el PRD, Joaquín Balaguer, Dios lo tenga en la gloria, por última vez, novena candidatura, Danilo Medina, saludos, entonces se presentó como candidato oficialista. En esas elecciones, Hipólito Mejía marcaba 47%, Balaguer 25%, y Danilo 23%.
y todas las encuestas apuntaban que la práctica totalidad de los PLDistas en segunda vuelta votarían por Joaquín Balaguer y una mayoría de los balagueristas votarían por Danilo Medina en una segunda vuelta. Aquí lo que estamos viendo, y es lo que permite hacer un análisis bastante profundo, es que una parte considerable de votantes del leonelismo, no necesariamente mayoritaria, pero una parte considerable, tendrían a Luis Abinader como segunda opción antes que Abel Martínez, y una parte importante de PLDistas tendrían a Luis Abinader como segunda opción antes que a Leonel Fernández. Por eso es que no podemos hacer una suma de los dos porcentajes, tanto de Leonel como de Abel, como si fuera una cosa absoluta, porque claro, de esos dos grupos hay gente que definitivamente quizás no quiera votar por el otro. Claro. No, bueno, de hecho, y escúchame que les interrumpa, de hecho, en una de las preguntas y escenarios que plantea Jaxel, que es cuando el presidente Abinader llega al 50+1 en esa opción, es donde baja Abel y evidentemente parte de ese voto, por no decir el que abandona al candidato del PLD, se va a respaldar al candidato oficialista, en este caso Luis Abinader, no va donde Leonel. Entonces, a veces uno hace análisis errados y dice, no, porque la oposición al final no es tan así. Y de hecho hay que recordar que el triunfo del PRM en general y de Luis Abinader en primera vuelta en el año 2020 se debió, tuvo un respaldo mayoritario de la población para irse en primera vuelta, 50+1 por supuesto, de un partido muy nuevo pero que tenía ansias y deseos de llegar al poder y que contó con votos de otros, aún no fueran aliados, de otros, incluso PLDistas, de una clase social importante que sobre todo militaba en el PLDismo, pero que estaba muy descontenta con el PLD por los años que llevaba, por muchas cosas vinculadas a temas de corrupción y de otras maneras, y le prestaron ese voto, por llamarle de alguna forma, a Luis Abinader. No se lo dieron a Leonel Fernández, o sea, quien reafirmó de alguna manera el triunfo a Abinader, sin restarle, por supuesto, al amplio voto fuerte y duro del partido, fue una buena parte de los PLDistas que en aquel momento estaban muy disgustados y que creo que lo siguen estando de alguna manera con su partido por todo lo que se ha evidenciado y de la manera en que lo han asumido. Con esto quiero decir que no puede ser mecánico, que no puede ser, por eso las intenciones en la pregunta, ¿por quién usted cree? ¿A quién usted le gustaría? Etcétera, etcétera, que lo ha mostrado con total claridad Jaxel Román.